Página 39. La muerte negra, por Robert Gottfried, 1983. Desastres naturales y humanos en la Europa medieval. Capítulo 2. El medio ambiente europeo, 1050-1347. El elemento dinámico detrás del desarrollo y expansión de la Alta Edad Media, como se denomina generalmente al periodo comprendido entre los siglos X y XIII, fue el crecimiento demográfico constante e incesante. Los académicos han debatido este aumento de población que siguió a casi 700 años de declive o estancamiento y, aunque no están de acuerdo sobre su importancia relativa, ha surgido un consenso sobre las causas. Primero, una serie de innovaciones agrícolas y tecnológicas en los siglos X y XI produjeron un excedente de alimentos. Estas incluyeron nuevos cultivos, la implantación de un plan de plantación de 3 campos, un nuevo arnés que facilitó el uso de caballos, en lugar de bueyes, como animales de tiro y nuevas fuentes de energía, como molinos de viento y de agua. En segundo lugar, la Europa de los siglos XI y XII fue políticamente estable por primera vez desde el período carolingio en el siglo VIII, como resultado del naciente poder real y del resurgimiento del poder aristocrático gubernamental y militar. Esta estabilidad puso fin a 200 años de invasión. Y, en tercer lugar, el conjunto de enfermedades de Europa había alcanzado una especie de equilibrio, como se ha contado. La Alta Edad Media estuvo notablemente libre de enfermedades. El resultado fue un aumento de la población de unos 25 millones en 950 a unos 75 millones en 1250. En algunas regiones, la tasa de aumento fue incluso mayor. En ciertas áreas de Francia, por ejemplo, la población aumentó a una tasa de más del 1% anual, una cifra enorme en una sociedad premoderna. En algunas áreas fronterizas, las tasas de crecimiento fueron incluso mayores. Muchos estudiosos creen que las poblaciones del este de Alemania aumentaron en estos siglos hasta 4 o incluso 5 veces. Concomitantemente con el crecimiento demográfico continuo, y en parte impulsado por él, se produjeron cambios importantes en la sociedad y la economía. Una teoría rectora de la sociedad altomedieval fue la trifuncionalidad, una división de clases tripartita y jerárquica. La teoría fue propuesta por primera vez por varios clérigos franceses del siglo XI, en particular, Adelberon de Laon y Gerardo de Cambrai, que veían sus propios intereses estrechamente vinculados con los de los monarcas capetos reinantes, que gobernaban una sociedad muy estructurada y estable. La primera clase u orden eran los oradores o clérigos. Su función era obtener la gracia divina para todos mediante la oración y actividades admirables en la práctica. Debido a que muchos clérigos eran alfabetizados y tenían buena educación, los oradores también funcionaban como burócratas o empleados de la sociedad. El segundo orden eran los bellatores, la élite militar cuya función era brindar protección, mientras que el tercero eran los laboratores, todos los demás, que apoyaban a las dos élites. En el siglo XI, los laboratores eran principalmente agricolae y rusticae, o trabajadores agrícolas rurales, pero, a partir del siglo XII, se desarrolló una minoría cada vez más importante de burguesía, o trabajadores y comerciantes de las ciudades. La trifuncionalidad debía proporcionar una sociedad ordenada, interdependiente y armoniosa, cuyo equilibrio estaba garantizado por el lugarteniente de Dios en la tierra, el rey. Los defensores del plan afirmaron que era parte de un diseño divino y lo apoyaron desde el único medio de comunicación masiva de la época, el púlpito. Como la mayor parte de la riqueza de Europa procedía del producto de la tierra, incluso después de la expansión urbana de los siglos XII y XIII, los aristócratas y los trabajadores rurales ocuparon posiciones especiales. Los trabajadores rurales eran campesinos y vivían dentro del sistema señorial. En el siglo XI, el señorialismo había tomado plena forma.
Los campesinos, casi siempre siervos o aduaneros no libres, poseían tierras controladas por los bellatores, o aristocracia militar, de cuyas filas provenía un rey. A pesar de las afirmaciones de los defensores del trifuncionalismo, hasta aproximadamente 1200 la mayoría de los reyes eran poco más que primus inter pares, y el poder político real recaía en los terratenientes locales. Los señores lucharon, vestidos con armaduras de cadenas y a caballo. Por lo tanto, necesitaban tiempo y recursos para perfeccionar sus habilidades marciales y pagar los altos costos de la guerra montada. Un campesinado servil e inmóvil satisfacía mejor estas necesidades, y fue por esta razón, junto con su incapacidad para protegerse, que la mayoría de los campesinos europeos carecían de libertad. Los campesinos no eran dueños de la tierra que cultivaban. Más bien, la poseían de los señores, generalmente bajo tres condiciones. En primer lugar, los campesinos pagaban a los señores un alquiler por las tierras cultivables, por las tierras realmente cultivadas en los campos abiertos, y por las casas y jardines que poseían en la aldea señorial. En segundo lugar, los campesinos tenían una obligación de trabajar en aquellas partes de la tierra cultivable llamadas heredades. El señor se quedaría con los productos de la heredad, pero nunca los cultivaría él mismo. Más bien, los campesinos proporcionaron mano de obra gratuita. Otro aspecto del servicio laboral era el trabajo benéfico. Este era un servicio adicional que se dedicaba a trabajar en la heredad durante la época de cosecha y, en ocasiones, era necesario antes de que a los campesinos se les permitiera cosechar sus propios cultivos. En tercer lugar, los campesinos debían a sus señores banalidades, un popurrí de obligaciones menores. Estos incluían impuestos periódicos sobre los derechos de herencia y prohibiciones matrimoniales, y derechos de molienda. La naturaleza de estas obligaciones comenzó a cambiar entre mediados y finales del siglo XII. Primero surgió una nueva forma de cumplir con las obligaciones de alquiler. En el siglo XI y principios del XII, la mayoría de los campesinos pagaban sus rentas en especie, es decir, en alimentos u otros bienes materiales. A las 12, sin embargo, muchos pagaban en efectivo o en algún tipo de especie. Esto se adquirió mediante la venta de excedentes de productos agrícolas, generalmente a la gente de las ciudades, siendo el surgimiento de las ciudades otro producto del prolongado crecimiento demográfico. Un segundo cambio de tenencia se produjo con la libertad total, o más frecuentemente parcial, de una parte sustancial del campesinado. La libertad se podía obtener de dos maneras. En primer lugar, utilizando el efectivo obtenido mediante la venta de alimentos, los campesinos podían comprar la conmutación, es decir, la exención de los servicios laborales. Es importante subrayar que la libertad significaba renunciar a los servicios laborales, no al alquiler. El señor todavía poseía la tierra como arrendatario principal y el campesino tenía que pagar una recompensa por su uso. La segunda forma de obtener la libertad era a través de la sarting, la expansión física de lo cultivable. Se llevó a cabo en toda Europa en los siglos XI, XII y XIII, y fue particularmente frecuente en la llanura del norte de Europa a través del drenaje de pantanos y marismas, la construcción de represas y diques en las costas del mar Báltico y del norte, y la tala, quema, y limpieza general de los bosques primitivos de hoja caduca y de coníferas. Algunas asarting se llevaron a cabo en los márgenes de señoríos bien establecidos en áreas pobladas desde hacía mucho tiempo, pero gran parte de ellas fueron un movimiento fronterizo realizado en las fronteras de la cristiandad. Los señores se convertirían en propietarios, o al menos en arrendatarios principales, de estas nuevas tierras, pero, como siempre, eran los campesinos quienes hacían el trabajo real. La única forma en que la mayoría de los campesinos migrarían a la frontera era si se les entregara la tierra en libre tenencia,
es decir, si solo tuvieran que pagar alquiler, algo que muchos de ellos solo podrían adquirir poco a poco si permanecieran cerca de sus lugares de nacimiento. Los campesinos holandeses, con experiencia en el cultivo de zonas bajas y húmedas, tenían una demanda especial. Muchos de ellos excavaron granjas en las tierras salvajes del noreste de Europa en los siglos XII y XIII, de forma muy parecida a cómo lo hicieron los pioneros norteamericanos en los siglos XVIII y XIX. El noreste de Europa era ideal para el cultivo de cereales. Una vez limpiado, drenado, plantado y cosechado, se convirtió en un importante granero, especialmente para las ciudades de Renania y los Países Bajos. Página 42.